Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Eh, bueno, gracias por la paciencia, gracias por haberme esperado hasta este momento. Ustedes saben, pues, que cómo están las cosas en la universidad y yo estaba atendiendo un llamado eh, eh, en virtud de la situación, concretamente. Así que, bueno, por eso comencé en este instante. Yo quiero comenzar por hacer una consulta a todos y quiero que todos tengan la posibilidad de manifestarse en este momento, muchachos. ¿Ustedes, como estudiantes del curso, como mis estudiantes, están de acuerdo con que eh, 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 continuemos teniendo estos encuentros y que sigamos en esta actividad o tienen alguna postura diferente? Quiero saber de parte de ustedes. Ujú. Eh, Profe, buenas, ¿me escucha? Si te escucho, déjame identificarte, o dime Eh, que te estoy estoy, tratando de... estoy- Marcos, sino que estoy con Paulina. Marcos, ¿cómo vas? Bien, bien, profe, ¿y usted? Bien, afortunadamente, dentro de, pues, de todo. Te escucho, Marcos. Pues yo estoy de acuerdo que continuemos, solo de pronto sí me gustaría tener de pronto claro que cuadremos bien el tema de la entrega final, no sé, como el proyecto, porque Ujú. sabe pues que siempre hay como cositas en la U, entonces el laboratorio se cierra o hay evacuación, pues sería como ese asunto. Y no Bueno, sé por el tema que si falta evaluar algo más en estas 2, 3 semanas que quedan. Bueno, un poco evaluar, más. evaluar falta y sí Ujú. es así. Miren, muchachos, yo quiero ser muy honesto con ustedes en ese sentido. ¿Cuál es mi primer objetivo? Mi primer objetivo es que eh, cumplamos, completemos la temática del curso. Ese es mi primer propósito. Yo antes que pensar en que el curso tiene que ser evaluado, siempre pienso que el curso tiene que ser dictado. Entonces, mi primer objetivo en este instante es facilitarles a ustedes el acceso al contenido del curso, en primer lugar. Con respecto a la evaluación, ya mismo, sin decirles que lo tengo resuelto, pero ya mismo estoy pensando en cómo empezar a plantear maneras alternativas. Yo no los voy a poder convocar en esta situación a un salón de clase a realizar una evaluación. Eso es una realidad, mientras las cosas estén como están. Pero más que eso, y por encima de eso, me importa hacerles llegar a ustedes la temática del curso. Entonces, avanzar para completar la temática es lo primero. Voy a pensar mecanismos de evaluación de este tema de transistores de juntura bipolar, listo, para avanzar en ese sentido. Y después, pues pensar el asunto relacionado con MOSFET y con el proyecto final. Ese es el tema. O sea, yo siento que me queda pendiente evaluación de MOSFET. Bipolares lo puedo manejar. MOSFET y el proyecto final es el pendiente y hay que encontrar la manera, sin duda alguna. Ese es el tema. Yo por ahora lo que quisiera es contar con ustedes para que podamos avanzar en el contenido. Insisto, primero, primero el contenido. La evaluación ya veremos, pero el contenido para mí, aquello que yo debo hacerles conocer a ustedes es lo primordial. Seamos sinceros, de eso se trata. Grabaciones están al día. Las grabaciones están arriba, listo, para que las tengan presentes. Todas las grabaciones están subidas hasta la última de la clase pasada. Ténganlo muy, muy presente así de esa manera. Una pregunta más. ¿Ahorita les pidió una clave de ingreso o no les pidió clave de ingreso? Sí, profe, a mí sí. A unos sí, a otros no. Pero bueno, el favor que les pido es que estemos entrando a estas sesiones con nuestro usuario institucional y yo les estaré mandando a cada sesión una clave de ingreso. Ese es el asunto. Bueno, déjenme ver cómo preparo el tema aquí, pues cómo preparo las, eh,
¿Cómo preparo todo para que en este tiempo que tenemos ahorita eh, podamos em, cerrar el tema de bipolares? Listo. Pregunta para ustedes. ¿Hay alguien que tenga algo más por mencionar en este momento? Profe, entonces deberíamos ir avanzando en el proyecto final o esperar sus indicaciones. María, en lo que puedan avanzar está bien. El laboratorio de electrónica básica a puerta cerrada, pero está a disposición de ustedes. Listo, pueden contar con eso. Quienes ya han hablado conmigo y tienen claro qué van a hacer en su proyecto final, en lo que esté a su alcance avanzar, bien puedan. ¿De acuerdo? No hay ningún tipo de inconveniente con eso. Pueden hacerlo. Siéntanse desde la libertad de ustedes, eh, eh, sientan que es posible. Listo, ténganlo presente así, de esa manera. Muy Listo, bien, profe, gracias. ok, bueno. Miren, voy a hacer lo siguiente, voy a encontrar aquí la manera, y espero ustedes me entiendan. Voy a colocarle aquí mute all, voy a colocarle a todos un mute. En el chat voy a hacer lo mismo, listo. Lo mismo en cuanto a em, eh, cerrar el chat, listo. eh, para avanzar en el día de hoy. Las manos arriba las pueden utilizar en el momento en que me eh, quieran preguntar o decir algo. Listo, para que lo tengan muy presente. Entonces en este momento procedo con el mute all. Listo. Eh, Vamos a ver por acá. Listo. Y por aquí. Perfecto. Creo que estamos listos. Déjenme entonces y procedo por acá con algo que estábamos viendo en la clase pasada. ¿Qué pasó acá? Va de nuevo. Nuevo intento. No, pero esta no es. ¿Dónde está lo de la sesión pasada?
Es como si no me lo hubiera guardado. Pero creo haberlo guardado en pantalla, en imagen compartida. Solo un segundo, muchachos. Qué pena. Perdónenme. Yo ya lo resuelvo. Ok. Sí, por fortuna lo guardé. Ok. En la sesión pasada nosotros terminamos viendo este ejercicio. Ahora paso a mostrárselos. Cierto que están observando ya el ejercicio que hicimos en la sesión pasada. Bueno, estoy seguro que lo están observando. Mm, tienen la pantalla compartida para poder observar ese ejercicio. Permítanme, yo me aseguro de que así sea. Mm, Brian, eh, te hice co-host para que tú me hagas el favor y me ayudes con las participaciones de tus colegas y para que tú me ayudes con la comunicación, pues si ves que algún compañero, eh, bueno, y tal vez no lo vas a ver, pero para que tú te comuniques conmigo y me digas si están viendo pantalla y todo el asunto. Eh, en este momento estás viendo la pantalla compartida, ¿cierto? Brian, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, señor. Perfecto. Y me querías decir algo, que levantaste la mano. Ah, profe, no, sino que estaba revisando las grabaciones y cierto que el 3 de este mes fueron exámenes, que esa Sí, grabación no está. la fecha que nos saltamos fue fecha de examen y otra fecha también que nos saltamos fue fecha de taller. Entonces la grabación la subí como la grabación del taller antes del examen. Así fue. Unas fechas que no hubo allí fue por esa razón. O sea, Listo, señor. clases están todas publicadas. Ten la certeza que es así. Ten la certeza. Listo. Sí, señor. Ok, Brian, te dejo allí abierto en tu caso, pues para tener comunicación, pues por intermedio tuyo. Cualquier cosa me lo haces saber tú, ¿vale? Comienzo. Miren, en este circuito que estábamos analizando en la clase pasada, eh, vimos la posibilidad de analizar por primera vez un circuito amplificador con transistor de juntura bipolar. Em, ese circuito es un amplificador emisor común al que le aplicamos los tres pasos, el procedimiento en tres pasos para hacer el análisis del circuito como amplificador. Primer paso, le hicimos un análisis en DC, partiendo del circuito que está en el paso número 1, el que estoy señalando en este instante, que es el circuito en DC.
De allí definimos voltajes, corrientes en el transistor. Encontramos que esos voltajes y esas corrientes nos llevan a la conclusión que el transistor está en modo activo o en región activa. Miren lo particular de esa forma de análisis. Lo hicimos aplicando un equivalente Thevenin en la base del transistor para reducir el circuito a solo una fuente y una resistencia para que se nos hiciera mucho más fácil el análisis. Listo. Y luego pasamos al análisis en AC, pero para pasar al análisis en AC, también es importante mencionar que lo hicimos, ahí está la imagen, la segunda página, decidiendo primero qué modelo del transistor utilizar. Y decidimos utilizar el modelo híbrido pi siguiendo las indicaciones que habíamos recibido en el listado de pasos. Definimos ese modelo híbrido pi, encontramos los valores de los parámetros en dicho modelo y obtuvimos finalmente el circuito equivalente ya en el tercer paso para hacer el análisis en AC. El circuito equivalente es ese que está en la imagen en el punto número 3. Listo. Y de ese circuito analizamos y obtuvimos la ganancia de voltaje. Fue fácil hacerlo porque el circuito nos lo puso así de fácil, concretamente. Importante que ustedes se adiestren en cómo pasar del circuito original, es decir, de este circuito que está en pantalla ahora, el circuito original que tiene DC, tiene AC, tiene absolutamente todo, al circuito, primero la parte DC y después la parte AC, esta que tenemos acá. ¿Cómo van a hacer eso? A punta de ejercicio, a punta de adquirir destreza desde la práctica. Hicimos el procedimiento de análisis de la ganancia y obtuvimos que la ganancia nos dio menos 36,29. ¿Qué significa eso? Eso significa que es la ganancia en magnitud mayor que 1, del orden de 36. Es decir, la señal de salida es más grande que la de la entrada, sin duda. Y el signo negativo significa que la señal de salida está en desfase, en contrafase, es decir, 180 grados desfasada con respecto a la señal de entrada. Ese es el significado. Sí hay ganancia y hay un desfase de 180 grados o de pi en radianes. Eso con respecto a eh, resistencia, perdón, con respecto a ganancia de voltaje. El análisis también pasa por obtener una resistencia de entrada y una resistencia de salida al circuito. Ustedes recuerdan cuando yo les hablaba de calcular resistencia de entrada y calcular resistencia de salida. Muchachos, esos cálculos en estos circuitos, en este en particular, se hacen muy fácilmente. Y voy a procurar mostrarlo aquí ahora. La resistencia de entrada, voy a tener que pasarme para acá. Brian, ¿siguen viendo todos la misma imagen en donde está el circuito en AC? Sí, señor. Ok. Eh, la resistencia de entrada la vamos a calcular así. Se trata de observar en primer lugar dónde está dicha resistencia de entrada. Y dicha resistencia de entrada está, porque no me porque no me habilita. Qué extraño esto.
La resistencia de entrada, muchachos, lo voy a mencionar aquí en palabras. Es la resistencia que se observa, recuérdenlo, teóricamente, por concepto, desde la fuente hacia adentro del amplificador. Eso quiere decir parándose en la fuente, de espaldas a la fuente y de espaldas a su resistencia asociada y mirando hacia adentro del amplificador. En este circuito particularmente, es muy fácil darnos cuenta que la resistencia de entrada es el paralelo de R1, R2 y Rp. Es decir, todo lo que yo veo desde la entrada del amplificador, desde este punto, es decir, desde el punto donde termina la fuente de señal hacia adentro del amplificador. Y esa resistencia de entrada es toda estas tres resistencias dispuestas en paralelo. Esa es la resistencia de entrada. Daría igual si yo conceptualmente digo que voy a calcular la resistencia de entrada como em, el cociente voltaje de entrada, es decir, el voltaje entre el punto base y tierra, dividido corriente de entrada, es decir, la corriente que entrega la fuente hacia todo el circuito en ese punto. Daría exactamente lo mismo, el paralelo de esas tres resistencias, R1, R2 y Rp. Esa sería la resistencia de entrada de este amplificador. Así debemos observar cuánto vale la resistencia de entrada. Listo. En otros casos tendremos que hacer otro cálculo, pero aquí es importante que lo identifiquemos de esa manera. Ahora, si preguntamos por la resistencia de salida se calcula al otro lado del circuito, al lado de la salida, y se hace teniendo en cuenta que se debe apagar para hacer ese cálculo la fuente de señal de entrada. Ojo a esto, el cálculo de la resistencia de salida siempre se hace apagando la fuente de señal de entrada. Entonces, V sub sig la vuelvo cero. Eso quiere decir que este punto lo convierto, el punto de voltaje V sub sig lo vuelvo cero. Apago esa fuente. Si esa fuente V sub sig es igual a cero, observen que el voltaje de base a emisor que es producido por V sub sig también se va a volver cero. Listo. El voltaje entre la base y tierra, entre la base y el emisor, se va a volver cero. Y ese voltaje, llevado al otro lado del circuito, va a producir que la fuente de corriente controlada se vuelva cero también, porque depende del voltaje de base emisor. Así que esa fuente se vuelve cero. Mientras al lado izquierdo la fuente de voltaje se volvía cero, es decir, R6 se iba a tierra, en el otro lado, volver cero la fuente de corriente significa convertirla en un circuito abierto. Fuentes de corriente convertidas en cero serán un circuito abierto. Listo. Así que esa fuente se abre, desaparece. Y la resistencia de salida es justamente la resistencia que yo veo desde la carga hacia adentro del circuito, pero de espaldas a la carga, es decir, la carga no cuenta para observar esa resistencia de salida. Entonces yo me paro donde está el cursor, me paro allí y miro hacia adentro del circuito. Como ya concluí que al haber apagado la fuente BSIC, la fuente de corriente controlada se apaga, se vuelve un circuito abierto, la única resistencia que yo observo como resistencia de salida desde el punto de salida hacia adentro del circuito es RC. Así que la gran conclusión es que la resistencia de salida es igual a RC. Esto lo hacemos por la vía de la observación. Es fácil hacerlo de esa manera y espero que lo comprendan como lo estoy explicando. Espero que sea de esa manera. Muy bien, denme un instante. Profe, disculpe, Juan Pablo quiere decir algo. Claro que sí. Un Profe, instante. no sé si, buenas tardes, profe, Dale, no Juan. sé si de pronto sea yo el único, pero no estoy viendo el cursor, entonces no sé cómo de pronto en qué parte del circuito estás parado o así. No sé qué está ocurriendo. Te agradezco por la observación, te agradezco por haberme advertido. Juan, pero dime que sí están observando la segunda imagen en donde está descrito en el centro de la imagen, en la columna del centro, los puntos 2 y 3. ¿Sí, Juan? Profe, pues en estos momentos estoy viendo las tres columnas en las que
Pues la columna de la mitad tiene el procedimiento del análisis de C. No sé de pronto de qué punto 2 y 3 te estés refiriendo. Ok, listo. Gracias por advertírmelo. Ya lo, ya lo ajusto. Ya lo ajusto. Me estoy refiriendo a esta que están viendo en este instante. Ahora sí. ¿Cierto que sí? Estás viendo ahora la segunda parte, la segunda hoja del ejercicio, en donde está la continuidad y la finalización del ejercicio. En la columna central está el punto 2, en donde se eligió el modelo híbrido pi. Se define dicho modelo y ahí seguimos con el punto 3 que dice análisis en AC. ¿Estamos? Para todos. ¿Cierto que sí, Juan y Brian? Sí, profe. OK. Estaba hablando, y perdón, estaba hablando de ese ejercicio, la parte 3, análisis en AC. Ahora espero que sí estén viendo moverse el cursor. Y si no, Sí, Brian y sí, Juan profe, Pablo me lo ahora hacen sí, ahora saber. sí, ahora sí, profe. Perfecto. Miren, ¿dónde se ve lo que dije hace un momento? ¿Dónde se ve la resistencia de entrada? Aquí en la entrada donde estoy moviendo el cursor, pero sin contar con la resistencia de la fuente ni con la fuente misma. Es decir, toda la fuente, entiéndase, la fuente y su resistencia asociada no cuentan para mirar la resistencia de entrada. Yo me paro de espaldas a la fuente y a su resistencia asociada y miro hacia adentro del circuito. Si yo hago eso, ¿qué resistencia veo para adentro del circuito? Veo el paralelo de R1, R2 y Rp. Y ese paralelo es la resistencia de entrada. Resistencia de entrada igual a R1 paralelo R2 paralelo Rp. ¿Estamos? Ahora, resistencia de salida. Me voy al otro lado, me voy a la salida. Para observar la resistencia de salida, debo apagar la fuente de entrada. Eso es procedimiento, siempre se hace. Apago esta fuente de entrada y entonces, al apagarla, observo qué consecuencias se generan. Esta fuente apagada genera que este voltaje de base emisor se vuelva a cero. Este voltaje de base emisor se genera por un divisor de voltaje entre esta resistencia de entrada y la resistencia RSIC. Pero cuando no hay voltaje que dividir, cuando ese voltaje se vuelve cero, pues ese voltaje de base emisor también se vuelve cero. Por lo tanto, voltaje de base emisor igual a cero hace que la fuente de corriente controlada también se vuelva cero, porque depende de ese valor. Y entonces ese valor de corriente cero se convierte en un circuito abierto. Recuerden, corriente cero es igual a un circuito abierto. Esta fuente de corriente se vuelve un circuito abierto desapareciendo del circuito. Y cuando yo me paro entonces en la salida, sin contar con RL, es decir, de espaldas a RL, aquí donde estoy y mirando desde la salida para dentro del circuito, allí observo la resistencia de salida. ¿Cuánto vale la resistencia de salida? Por observación veo que vale RC, porque queda RC solita. Ya ni siquiera la fuente de corriente está allí porque se desapareció, se volvió un circuito abierto. Eso fue lo que dije hace un momento. Me perdonan sin la imagen eh, eh, siendo mostrada, ahora se los digo nuevamente con la imagen siendo mostrada. ¿Están ahora de acuerdo conmigo? Ahora fue más claro ahora fue completamente clara la explicación. Sí, cierto. Sí, señor. Muy bien. Muchachos, con eso hemos descrito la característica y el análisis de un amplificador de tipo emisor común. ¿Listo? En un amplificador de tipo emisor común, entonces, estos son los resultados. Una ganancia con signo negativo, ¿listo? Mayor que 1. Una resistencia de entrada que es del orden de el paralelo de estas resistencias que tenemos acá. Por favor, díganme números. Ustedes saben los valores. Díganme números. Les recuerdo, R1 vale 27 kilo ohms, R2 vale 15 kilo ohms y Rp vale, aquí está arriba, 1.35 kilo ohms. Denme un valor de la resistencia de entrada. Y la resistencia de salida es igual a RC. Les recuerdo que RC en nuestro ejercicio vale 3.9 kilo ohms. La resistencia de salida vale 3.9 kilo ohms. Ahí está. Ahí está el ejercicio realizado. Muy bien. Ok, Brian, voy a hacer el cambio que me pediste.
Juan Pablo, te voy a dejar por ahí de co-host para tener comunicación contigo. Se me perdió. Aquí está. Ok. Entonces, ahora voy a mostrar otro tipo de amplificador. Voy a mostrarles un amplificador de tipo base común. Allí voy. Hay múltiples tipos. Vamos a analizar uno de ellos. Aquí está. Ok. eh, ya voy, muchachos. Muy bien. Ahora paso a compartirles. Muy bien. Están viendo en la pantalla un amplificador de tipo base común. En ese amplificador, las características son las siguientes. En primer lugar, ven ustedes, ven ustedes que en el amplificador la señal de entrada está llegando al transistor a través del emisor. La base está entre la base está conectada a tierra a través de una capacitancia. ¿Listo? Y la salida se toma también a través de una capacitancia en el colector del transistor. Entonces, ojo, entrada por emisor, salida por colector, ahí ven el B sub O. ¿Listo? Y la base
a través de esa capacitancia va a ir a tierra en AC. Este es un circuito amplificador, es un circuito amplificador de base común. Vamos a mirar su funcionamiento, vamos a mirar cómo es el funcionamiento, sí, de este dispositivo. Juan Pablo, atento a que me tengas que mencionar si algún compañero por ahí está levantando la mano o haciendo alguna consulta. Te lo encargo, por favor. Muy bien, muchachos. El análisis de este amplificador, el análisis de este amplificador implica el pasar
Profe, no sé si de pronto estás hablando o qué, que no se te escucha. Esto está medio atropellado el día de hoy, qué pena. ¿Hasta cuándo, hasta qué punto no me escuchaste, Juan? Profe, dejaste de hablar cuando copiaste análisis en DC. Desde ese punto se te dejó de escuchar. Ok, este circuito en DC es el circuito equivalente al circuito amplificador que tenemos aquí arriba. Miren por favor que se obtuvo al apagar la fuente AC, que se convirtió en cero, ¿de acuerdo? Y al volver circuitos abiertos los capacitores. Eso no me lo escucharon, ¿cierto? No, Juan. No, no, señor, eso no. Eso fue lo que hice para obtener este circuito equivalente en DC. Apagué la fuente DC, la fuente AC, la volví cero, por lo tanto se vuelve un cortocircuito a tierra. Así, la resistencia de 50 ohmios se va para tierra. Y el capacitor que está entre la base y tierra se vuelve un circuito abierto, por tanto desaparece. Y el capacitor que conecta al colector la resistencia de 5 kilo ohms también desaparece, se vuelve un circuito abierto. Así que desaparece el capacitor y obviamente desconecta la resistencia, desaparece la resistencia también. Queda el circuito como está aquí abajo. De allí, de ese circuito que está ahí abajo, podemos hacer el análisis en DC. Y muy rápidamente yo les pregunto cuánto vale la corriente de emisor en ese circuito. Y le preguntaba a Mariana, Mariana, ¿cuánto vale la corriente de emisor? Si sabes cuánto vale, levanta tu mano, simplemente. Eso fue lo que mencioné hace un ratico. Y si alguien más sabe cuánto vale la corriente de emisor en ese circuito, levante su mano. Si no es Mariana, algún otro de los estudiantes puede serlo. ¿Qué valor tiene la corriente de emisor en este circuito? La corriente de emisor en este circuito está dada por esta fuente de corriente DC que está aquí implementada. O sea, el circuito de polarización de este transistor pone una corriente en la parte superior y dice, en vez de colocar un voltaje, coloco un valor de corriente. Esa corriente es la corriente del emisor. La gran pregunta es ¿por qué? Y la gran respuesta es la siguiente. En todo circuito con transistor de juntura bipolar en el que la configuración sea la siguiente, listo, por aquí entra una corriente que se distribuye en este nodo entre la que efectivamente entra al colector más la que efectivamente entra a la base. Entonces, si la que efectivamente pasa por aquí es la del colector y la que viene por este otro camino es la de la base, la suma de esas dos dentro del transistor vuelven y se suman y generan por aquí una corriente que es la corriente del emisor. I sub E igual a I sub B más I sub C. Si aquí dentro del transistor esas dos corrientes de base y de colector se suman para formar la del emisor, pues resulta que antes de este nodo, la corriente que venía, que en el caso de este circuito es la corriente de la fuente, pues es esa misma que está aquí abajo, es la misma corriente del emisor. Por observación nos damos cuenta que el circuito nos proporciona directamente a partir de una fuente de corriente DC la corriente del emisor del transistor. Esa es la forma como encontramos o como entendemos que en un circuito, en un transistor con esa configuración, listo, la corriente que llega desde arriba es la misma corriente de emisor que sale abajo por el emisor del transistor. Eso quiere decir que ya podemos decir que la corriente de base es igual a la corriente del emisor dividido beta más 1 y que la corriente del colector es igual a la corriente de base dividido beta. Y podemos encontrar los valores. Ok, entonces sencillamente procedemos. La corriente de base es igual a 0.5 miliamperios dividido 101.
Y eso nos da 4,95 microamperios. Y la corriente del colector es igual, listo, a la corriente de base dividido por beta, o sea, dividido por 100. O sea que eso nos da 0,495 miliamperios. Ahí está el resultado de las corrientes. Conocidas las corrientes, puedo proceder a encontrar los voltajes en el circuito. ¿Qué voltajes necesito ubicar? Necesito ubicar el voltaje aquí, donde estoy rayando en este instante, que es el voltaje del colector. Aquí, que es el voltaje de la base. Y finalmente aquí, que es el voltaje del emisor. Para eso aplico reglas que ya conocemos también. Listo. ¿Cuál sería el voltaje del emisor? El voltaje del emisor, fácil identificarlo como la resistencia Rsig multiplicado por la corriente que pasa por ella. Así que sería esto, Rsig multiplicado por la corriente del emisor. Resultado, 50 ohms multiplicado por 0,5 miliamperios. O sea, 50 por 0,5 me da 25 y eso me da en milivoltios. Entonces esos 25 milivoltios, si no me equivoco, me dan 0,025 voltios. El voltaje en la base es fácil identificarlo porque entre la base y el emisor debe haber 0,7 voltios. Y esos 0,7 voltios, ¿qué significan? Esos 0,7 voltios significan que el voltaje de la base es igual o debe estar 0,7 voltios por encima del voltaje del emisor. O sea que esto me debe dar 0,725 voltios. Finalmente, debo hallar el voltaje en el colector. Y el voltaje en el colector lo puedo hallar siguiendo el camino por la resistencia de 100K, por la resistencia de base. Es decir, si al voltaje de la base yo le sumo el voltaje en esa resistencia de 100K, pues hallo el voltaje que hay en el nodo superior, el voltaje del colector. Es decir, puedo plantearlo de la siguiente manera. El voltaje del colector será, perdón, el voltaje del colector será el voltaje de la base más el voltaje que haya en la resistencia de 100K, o sea, el producto resistencia RB por corriente que pasa por ella, que es la corriente de base. Eso me da algo así como 100 kilo ohms multiplicado por 4,95 micros. Eso me da 495 milivoltios, o sea, 0,495. 0,495 voltios. Y si a eso le sumo el voltaje que hay en la base de 0,725, obtengo el voltaje total en el colector. 1,22 o 1,22 voltios. Así obtengo los diferentes voltajes. Obviamente el procedimiento que hice me condujo claramente a que el voltaje del colector es mayor que el de la base y el voltaje de la base a su vez es mayor que el voltaje del emisor. Esto significa modo activo, recuérdenlo. O sea, el análisis me llevó justamente a pues concluir
que el circuito efectivamente se encuentra en modo activo. El transistor efectivamente está operando en modo activo. Y así obtuve el análisis en DC para este transistor. Hecho el análisis en DC, ya sé que como está en modo activo, puedo seguir adelante analizando el circuito como un amplificador. Y el segundo paso es elegir un modelo. Y elegir un modelo significa, listo, elegir un modelo significa ir a los 3 pasos que expliqué en la clase anterior y ver en detalle qué dice en el segundo paso. En el segundo paso dice que solo elijan el modelo híbrido pi cuando estén seguros de que el emisor va a tierra. Este no es el caso en el que el emisor va a tierra, así que no elijan el modelo híbrido pi, elijan el otro, el modelo T. Y el modelo T, recuerden que es así. Colector, base, emisor. Esta fuente de corriente controlada vale G sub M por el voltaje de base emisor. Ese voltaje de base emisor está aquí, entre la base y el emisor. Esta resistencia vale R sub E. Listo. Valores de los parámetros. ¿Cuánto vale la transconductancia? La transconductancia siempre vale la corriente del colector sobre el voltaje térmico. O sea, 0.495 miliamperios dividido por 25 milivoltios. Y eso me da como transconductancia 19,8 miliamperios sobre voltios. Valor de transconductancia. Ahora, la resistencia R sub E en este modelo se calcula como el voltaje térmico, recuérdenlo, sobre la corriente del emisor en DC. Para eso sirve el análisis en DC que hicimos previamente. ¿Qué obtenemos allí? Obtenemos 25 milivoltios, listo, dividido 0.5 miliamperios, o sea, 25 milivoltios multiplicado por 2K. Si no me equivoco, eso da 50 ohms. Esos son los resultados. Listo. Y ya tengo los parámetros. Lo siguiente es, hecho esta parte, proceder a hacer el análisis en AC. Y el análisis en AC consiste en primer lugar en obtener el circuito equivalente en AC. ¿Cuál es el circuito equivalente en AC del circuito que tenemos aquí en la figura inicial? El circuito equivalente en AC lo vamos a lograr, uno, apagando las fuentes DC. En este circuito, ¿qué fuentes DC hay? Una fuente de corriente. Entonces hay que apagarla. ¿Cómo se apaga una fuente de corriente? Una fuente de corriente se apaga volviéndolo un circuito abierto, haciendo la corriente cero. Así que volver esta corriente un circuito abierto es desaparecer esa fuente de corriente. Primero. Segundo, quitando los capacitores y colocando en vez de ellos un cortocircuito. Cortocircuitar los capacitores significa que la base va a ir a tierra y que el colector tiene conectada directamente la resistencia de carga, que sería esta de 5 kilo ohms, para que lo tengan muy presente. La resistencia de 5 kilo ohms va a ir directo conectada al colector. Adicional a eso, el transistor lo cambiamos y colocamos en vez de él el modelo que seleccionamos en el punto anterior. Por favor, noten que en el ejercicio nunca nos dieron el valor de V sub A. Y dijimos claramente que cuando no nos dan el valor de V sub A es porque V sub A tiende a infinito. Y entonces la resistencia RO
tiende a infinito y por eso no la coloco en el circuito. No hay resistencia RO entre colector y emisor. Es un circuito abierto, es un valor que tiende a infinito porque no hay un valor finito de B sub A. Así que sencillamente no la colocamos. Voy a hacer aquí el ejercicio. Es más, no lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí y en la otra página. Vamos a repetirlo 2 veces. Voy a redibujar el circuito ahora en el dominio AC, con todas las cosas que dije hace un momento. Primero, dibujo la fuente. B sub sig, la dibujo. Segundo, dibujo la resistencia asociada a la fuente. Ok, entonces voy aquí y marco este punto como el emisor del transistor. Y miren que aquí lo voy a poner también. Después de la fuente y la resistencia resig, llego al emisor del transistor. Vayan mirando el modelo. ¿Qué hay entre el emisor y la base? Una resistencia llamada R sub E. ¿A dónde va la base en este circuito? Según el capacitor que se cortocircuita, la base va a tierra. Por lo tanto, R sub E entre emisor y base queda entre emisor y tierra. La pongo aquí. R sub E. Y la tierra la marco como la base. ¿Listo? Esta base se vuelve tierra porque el capacitor se cortocircuita, así que la base llega hasta tierra. ¿Listo? ¿Dónde está el voltaje de base a emisor? Pues de la base al emisor. ¿Listo? Mírenlo aquí. De la base al emisor. Y fíjense la forma como lo dibujé. Más en la base, así sea tierra, porque es de base a emisor. Entonces, más en la base, menos en el emisor. Continúo. Entre la base, perdón, entre la base y el colector está la fuente de corriente controlada, apuntando del colector hacia la base, o sea, apuntando del colector hacia tierra. Voy a poner un nodo por aquí y voy a poner ese elemento. Termina siendo el colector y la tierra obviamente es la base. Ahí está la fuente de corriente que tiene un valor, la transconductancia por el voltaje de base a emisor. Listo. Sigo. Estoy en el colector. Del colector, ¿qué salen? Salen dos resistencias. Una de 100 kiloohms, mírenla allí, que va del colector a la base, o sea, del colector a tierra, 100 kiloohms. Le voy a poner nombre aquí a este resistor. Ah, no, yo ya le había puesto RB. Y también del colector a través del capacitor, este que estoy señalando ahorita, a tierra, que va la resistencia de 5 kiloohms, que es la carga. Vamos a llamarla RL. Ahí está. ¿Y dónde está el voltaje de salida? Pues en RL, desde el punto de salida a tierra, o sea, del colector a tierra. Aquí. Ahí está el voltaje de salida. Espero que esté claro para todos. Sigo con el ejercicio en página siguiente. Si hay preguntas, si alguien tiene que levantar la mano con respecto a cómo obtuve este circuito equivalente en AC y por qué es este que estoy mostrando, levanten la mano. Listo. Voy a quitar eh, todas estas imágenes y necesito que hayan tomado atenta nota de los valores. Listo. Porque necesitamos continuar con el ejercicio. Eh,
Muy bien. Entonces sigo con el ejercicio ahora acá. El circuito equivalente en AC obtenido lo voy a redibujar acá para que lo tengamos presente en el análisis que vamos a realizar. Miren que el circuito equivalente en AC es este. La fuente, la resistencia asociada a la fuente, la resistencia RE. Este punto lo identifico como el emisor y el nodo tierra de abajo lo identifico como la base. El voltaje de base a emisor lo veo así, de más a menos, de arriba para abajo. Al otro lado, Profe, sí, Juan, profe, ahí no estás mostrando nada, pues de una página blanca. Ah, no, me que sí, sí. Sí, sí, se está viendo, se está viendo, perdón. gracias, Juan, gracias por la claridad. Bien, voy a colocar mi fuente controlada a este lado, desde el colector hacia la base. Listo. Valor de esa fuente, transconductancia G sub M por el voltaje de base a emisor. ¿Qué encuentro allí? Encuentro dos resistencias en paralelo con esa fuente de corriente. Una que es RB y la otra RL. Y el voltaje de salida está allí. Muy bien, muy bien. Noten lo siguiente. Queremos calcular, como siempre, ganancia de voltaje. Cálculo de la ganancia de voltaje. ¿Cuánto es ese valor? Esa ganancia de voltaje, ¿cuánto nos da? Esa ganancia de voltaje va a ser calculada de la siguiente manera. Número 1. ¿Cuánto vale el voltaje de base a emisor? En la imagen me doy cuenta que el voltaje de base a emisor es igual a menos RE minúscula dividido R sig más RE minúscula y todo multiplicado por B sub sig. ¿Por qué el signo menos? Porque estoy leyendo ese voltaje en la resistencia RE invertido. Miren la polaridad. Por eso, porque me dio de esa manera, de la base al emisor. El signo negativo. Es importante tenerlo presente. Primero. Segundo, me voy al otro lado y me doy cuenta que el voltaje de salida es igual, mírenlo aquí, el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A menos el paralelo de las dos resistencias que están en la salida, RB paralelo RL, multiplicado por la fuente de corriente, G sub M, B sub B. ¿Por qué con el signo negativo? Pues porque esa fuente apunta en sentido antihorario. Así que si yo voy a medir el voltaje de salida en función de esa corriente, pues me da negativo. Ahora, tiene que ser esa corriente pasando por el equivalente total de esas dos resistencias en paralelo. Por eso está de esa manera. Dicho de otro modo, el voltaje de salida es igual a menos RB RL dividido RB más RL multiplicado por G sub M, voltaje de base a emisor. Ya puedo pasar a calcular la ecuación de la siguiente manera. Miren, B sub O es igual a menos RB RL sobre RB más RL por G sub M por el voltaje de base a emisor, que es igual, según la ecuación que tengo arriba, a menos RE por B sub sig dividido por R sig más RE minúscula. En conclusión, el voltaje de salida dividido el voltaje de entrada, B sub O dividido B sub sig, menos por menos me da más, ahora me dio positivo, y es igual a RB por RL sobre RB más RL por G sub M por RE
dividido Rsig más Re. ¿Listo? Ahí está el resultado finalmente. ¿Cuánto da eso? Tratemos de obtener un valor aquí. Eso me da de la siguiente manera. RB y RL son 100K y 5K. Eso tiende a 5K. .76 kiloohms. Por la transconductancia, si no me equivoco, la transconductancia fueron 19,8 miliamperios sobre voltios por RE dividido R sigmas RE. Recuerden que RE y R sig tienen igual valor, 50 ohms cada una. Así que estoy haciendo una división de 50 sobre 100, eso es igual a 0,5. Esta ganancia me dio ese producto que tengo ahí, 4,76 por 19,8 kilos y milis se anulan por 0,5. 47,124. Es el resultado que estoy obteniendo yo. Unidades de la ganancia, voltios sobre voltios. ¿Listo? O milivoltios sobre milivoltios. Por cada milivoltio en la entrada habrá 47 milivoltios en la salida. La ganancia es tal que la señal de salida se amplifica del orden de 47 veces con respecto a la entrada. Esa es la ganancia de voltaje. Ahora, hagamos un ejercicio para observar ahora la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Otra vez, ¿dónde se ve la resistencia de entrada? La resistencia de entrada se ve, como lo muestra el dibujo original, después de la fuente y de su resistencia asociada para dentro del circuito. Si yo esta línea Rin que está aquí, la llevo a mi circuito, ¿dónde la ubico? Pues la ubico aquí, donde estoy trazando esta línea en este instante. Ahí es la resistencia de entrada, sin ver la fuente y sin ver la resistencia resig. Es después de esas dos para dentro del circuito. Y por pura observación, debe ser claro que si yo calculo Rin, ¿de acuerdo? Sería igual a Re, igual a 50 ohms. Porque esa es la resistencia que veo de allí hacia adentro. En este caso vuelve y sale la observación muy fácilmente. Y lo mismo que en el caso anterior. Vamos a hablar de RO. ¿Cuánto vale? Para calcular RO, muchachos, yo debo ubicarme en la salida. No contar con la carga, es decir, pararme de espaldas a la carga. Y mirar hacia adentro del circuito. A ver qué resistencia veo, con la condición de que la fuente de entrada esté apagada. Así que apagan esta fuente, la vuelven cero. ¿Y cuánto vale el voltaje de base emisor? Cero también. Listo. Si esta fuente vale cero, este voltaje que se genera aquí entre base y emisor también sería cero. Eso lo llevan al otro lado y termina siendo que la fuente de corriente termina valiendo cero también. Al valer cero la fuente de corriente, esto queda un circuito abierto completamente. Y la resistencia de salida que se observa es única y exclusivamente RB. Y RB es igual a la resistencia de salida. Y eso es igual a 100 kilo ohmios. Miren los resultados. Los resultados son de la siguiente manera. Ganancia de voltaje, pues grande,
pues 40 y tantos. Resistencia de entrada, pequeña, 50 ohms. Resistencia de salida, alta. En comparación con la de entrada, 100 kilo ohms es grande. Muchachos, a pesar de que hay una ganancia de voltaje, es importante identificar en este circuito que el circuito no es un buen amplificador de voltaje por una razón concreta. Tiene una resistencia de entrada baja y una resistencia de salida alta. Los amplificadores de voltaje buenos no son así, son todo lo contrario. Resistencia de entrada alta, resistencia de salida baja. Este tiene todas las características al revés. Conclusión, este circuito parece mejor manejador de corriente que de voltaje. Listo, mejor manejador de corriente que de voltaje. Analicemos el circuito desde el punto de vista de cómo maneja este circuito la corriente. Y para eso, hagámoslo así. Pensemos en el cálculo permítanme. Dejo esta nota allí. Parece mejor manejando corriente que voltaje. Lo que quiero que hagamos es una prueba de lo que estoy diciendo. La prueba va a ser de la siguiente manera. Pensemos en este circuito manejando corriente. Pensemos en una corriente de entrada y subsig, y pensemos en una corriente de salida y sub O. Y calculemos eso, corriente de salida dividido corriente de entrada. A ver qué nos da. Observen, la corriente de entrada, yo la puedo definir, listo. La corriente de entrada, yo la puedo definir como eh, menos el voltaje de base a emisor sobre la resistencia RE. Y espero que concuerden conmigo. Es decir, esta corriente medida en la resistencia RE me daría eso que estoy calculando allí. El voltaje dividido la resistencia. Es la resistencia que pasa por la fuente de subsig, por la resistencia de resig y por la resistencia RE. La mido en la resistencia RE y me da eso, menos voltaje de base emisor dividido RE. Ese es el valor de la resistencia de entrada. Ok, ahora, esa es la corriente y subsig, la corriente de entrada. Ahora, la corriente de salida la puedo calcular como un divisor de corriente acá, en esta parte de salida del circuito. El signo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque esta fuente de corriente está circulando por estas resistencias en sentido antihorario. Así que sin duda hay un signo menos. ¿Cómo calculo ese divisor de corriente? Me daría algo así como menos RB por la corriente, G sub M voltaje de base a emisor, dividido la suma de las dos resistencias, RB más RL. Esa sería la corriente por la resistencia RL. Ese sería el divisor de voltaje. Ya puedo, como tiene en común el voltaje de base emisor en ambas, puedo decir I sub O
dividido I sub sig es igual al cociente de esas dos. Y si hago el cociente de esas dos, muy rápido puedo observar que me va a dar RB por G sub M por, vamos a escribir esto bien hecho, no, RB por G sub M por RE dividido RB más RL. Así que y el signo positivo obedece a que los dos signos negativos se cancelan. El cociente corriente de salida sobre corriente de entrada es igual a eso que tengo allí. RB sobre RB por GM por RE por dividido RB más RL. Entonces fíjense que tenemos lo siguiente. Voy a hacer el cálculo aquí rápidamente. RB 100K, GM 19.8 milis, RE 50 ohms dividido RB más RL que es 105. 105K, o sea que lo que tengo acá me da en milis. Esto me da, muchachos, 0,943. Obvio, las unidades es unidades de corriente sobre unidades de corriente. Lo que quiero mostrarles es que acabo de calcular que la ganancia total de corriente en este circuito es del orden de casi 1. Este circuito es un buen buffer de corriente. Recuerden que eso lo hablamos incluso en la clase anterior en la que presenté de manera general los amplificadores. El circuito de configuración base común, aunque nos da una buena ganancia en voltaje, no tiene buenas características de amplificador de voltaje. ¿Por qué? Porque tiene baja resistencia de entrada, miren, 50 ohms, y alta resistencia de salida. Tiene las características de un buen manejador, pero de corriente, no de voltaje. Si analizamos el circuito desde el punto de vista de la corriente, nos da que la ganancia es casi 1. Es decir, este circuito es prácticamente un buffer de voltaje. Ganancia de casi 1 significa buffer, de corriente, perdón. Este circuito es un buffer de corriente. Listo. Por lo tanto, pensamos en este circuito mejor como buffer de corriente, relación de casi 1 entre corriente de salida y corriente de entrada, que como amplificador de voltaje. Y este dato les va a servir más en analógica 2 que en este momento, pero lo van a tener muy presente. Fíjense cómo hemos hecho en los dos casos de amplificadores de tipo emisor común y base común. Esto mismo yo lo puedo hacer para los amplificadores de tipo colector común o seguidor de emisor. Y allí vamos a encontrar lo siguiente. El circuito colector común, amplificador colector común o seguidor de emisor, tiene una característica y es que es un buffer de voltaje. Tiene alta resistencia de entrada, baja resistencia de salida, ganancia de voltaje que tiende a ser 1 y máximo llega a 1 y tiene ganancia de corriente alta. Y además estas ganancias son positivas, no nos da negativo. Listo. Yo voy a hacer una cosa y es que desde ya les voy a plantear un asunto con el que vamos a evaluar este tema. Yo les voy a asignar el análisis de ciertos circuitos y voy a empezar por la configuración colector común o seguidor de emisor, el buffer de voltaje. Ustedes van a hacer análisis de ese circuito y yo voy a considerar eso como parte de la valoración, la evaluación de esta unidad. Ustedes me van a demostrar que tienen la capacidad de hacer ese análisis y de comprenderlo. Hacerlo y comprenderlo eso es fundamental. Es supremamente importante que sea de esa manera, hacerlo y comprenderlo. El procedimiento que van a realizar es el mismo que hemos hecho para los dos casos que ya estudiamos aquí, emisor común y base común, es decir, el procedimiento de los 3 pasos. Y lo van a hacer para varios tipos de amplificadores. También lo van a hacer
eh, aprovechando la herramienta de simulación. Eso va a ser importante que lo hagan y lo voy a tener muy, muy en cuenta. Voy a darte la palabra, Juan David. Mm, Dale, Sí, yo tengo una pequeña duda de lo que dijo ahora de la ganancia del amplificador. dímela. Porque en lo de, está diciendo que no es bueno como amplificador de voltaje, ¿no estás siendo amplificado 47 veces la entrada en la salida? ¿O Tu estoy entendiendo? pregunta, sí, Juan, tu pregunta es buena. ¿Por qué si tengo una ganancia de 47, el profesor dice que es malito como amplificador de voltaje? Juan, recuerda que los amplificadores de voltaje buenos los definimos como dispositivos que idealmente, uno, nos dan ganancia de voltaje, pero dos, tienen resistencia de entrada alta y resistencia de salida baja. Esas son condiciones para catalogar como bueno a un amplificador de voltaje. Y este, a pesar de que nos da una buena ganancia, no nos da esas otras dos características. Observa los resultados, vuelvo y señalo, aquí donde está el cursor. Mira, 50 ohmios de resistencia de entrada, baja, 100 kiloohmios de resistencia de salida, alta. Es todo lo contrario a lo que estamos diciendo de un buen amplificador de voltaje. Entonces, no solo por la ganancia que nos dio de 47, sino por las características de resistencia de entrada y de salida. ¿Qué le pasa a un amplificador de voltaje con una resistencia de entrada bajita? Pues que El se voltaje de pierde, entrada es menor. se pierde el voltaje en la entrada. Pueda que la fuente sea un valor bastante bueno de voltaje, un valor grandecito, pero al hacer el divisor de voltaje en la entrada, por tener una resistencia de entrada bajita, ese voltaje se pierde allí y por eso Mm, deja de ser un buen amplificador de voltaje. Ahora, en la mm, resistencia de salida, lo mismo. Observa lo siguiente. En este amplificador, en este amplificador, la resistencia de entrada de 100, la resistencia Salida. de salida, perdón, está siendo del orden de 100 kiloohms. Una resistencia de salida del orden de 100 kiloohms frente a una carga de 5 kiloohms, si tú vas a mandar hacia afuera, hacia la carga, un voltaje de salida, la gran pregunta es, ¿dónde se queda el voltaje de salida? Cierto que se queda en la resistencia de 100 kiloohms, en la resistencia más Sí. grande. Se Mm, queda allí y no se va para la carga que es de 5K. Por esa razón no es un buen amplificador de voltaje, a pesar de la ganancia alta. Listo. ah, Hay que ujú. valorar esas características. No solo es la ganancia, hay que valorar qué resistencia de entrada y qué resistencia de salida tiene. Ese es el asunto, esa es la razón. Listo. Muchachos, el último caso que nos falta es el amplificador colector común o seguidor de emisor, que se los voy a asignar y se los voy a valorar. Y de esa manera ustedes van a pasar a estudiar a partir de lo que yo ya les he explicado y van a contar conmigo pues para acompañarlos en mi oficina virtualmente. Me dicen, profe, conectémonos a tal hora, nos da asesoría por favor y ahí voy a estar. Pero les voy a valorar que ustedes, les voy a valorar con calificación que ustedes estudien esa última parte. Y así damos por cerrado este curso. Y llegamos conmigo al 80 de la temática. Y MOSFET, yo sé que algunos, por no es, yo no sé si todos, pero MOSFET lo vamos a barrer muy fácilmente porque ya tenemos mucha noción de cómo es el asunto a partir de bipolares. Así que lo que quiero hacer es eso. Voy a valorarles el análisis de la última configuración de amplificador y ustedes se van a volver unos duros en analizar amplificadores. Listo. Y em, ese y otros aspectos. Yo les voy a poner trabajo, les voy a asignar trabajo y eso va a contar como la evaluación. Cuenten con eso. Y em, el tema de los MOSFET lo vamos a ver con mucha agilidad, no pasándolo rápidamente y haciendo las cosas mal hechas. Cuando hablo de agilidad es aprovechando el conocimiento que ya tienen de esta unidad de bipolares. Listo. Entonces voy a preparar lo que les estoy diciendo y se los voy a mandar para que lo tengan muy presente, que pues, vamos a establecer una manera alternativa de recoger la evaluación de esta unidad y creo que ya encontré la manera. El asunto es sentarme a sacarlo adelante, pero va a ser así. Listo. Yo quiero saber si todos eh, comprendieron, si para todos fue claro el asunto
que he explicado y el procedimiento y la forma como lo he explicado eh, en el día de hoy. Quiero, quiero consultar eso y quiero que me lo comenten pues por acá, si es el caso, y que me lo escriban. Voy a abrir aquí un momentito eh, y me comentan eso, por favor. Sí, sí, profe, todo claro. Perfecto. Y si alguno me lo puede responder también, pueden escribirme en el chat o tomar el micrófono, creo que ya lo pueden hacer. Perfecto. Muy bien. Cerramos unidad 5 entonces de esa manera. Digo, cerramos aquí en esta clase, les voy a asignar trabajo y yo sé que ustedes ya están en total capacidad de hacerlo, de seguir adelante haciendo trabajo que les voy a mandar, que les voy a asignar. Y vamos a aprovechar y vamos a evaluar de esa forma. Listo. Si es así, entonces nos seguimos viendo de esta misma manera. Seguimos en esta forma a ver si nos encaminamos hacia la finalización de, de- del curso. Listo. Sí, profe, hasta luego, gracias. Fuerte abrazo a todos. Se cuidan. Gracias, profe. Chao.